21 minutos para las 9 de la mañana, vamos con nuestro Llena de Vida Castilla-La Mancha. Esta semana la sección es en femenino, anticipándonos a este 8M, al Día de las Mujeres, y centrando cada vez en las mujeres rurales y sobradamente preparadas, que con sus iniciativas contribuyen a que nuestras zonas más despobladas puedan seguir adelante. Y hemos elegido a una, Beatriz Fernández Castro, que fue premiada precisamente en la última edición de las Mujeres Rurales en Castilla-La Mancha, a finales de 2023, en octubre. Beatriz es arquitecta, dirige el estudio Los Pies en la Tierra en Riopar y desde allí trabaja para todos los pueblos de la Sierra del Segura, una de las zonas más despobladas de Castilla-La Mancha. En la Sierra del Segura están sus clientes habituales y cotidianos, pero hemos elegido a Beatriz no solamente porque sea mujer que trabaja en un ámbito rural, sino porque tiene una idea peculiar de lo que debe ser la arquitectura rural, ligada perfectamente a la filosofía de nuestra sección del Llena de Vida. Arquitectura pegada al terreno, al territorio, en armonía con el entorno y valiéndose de lo que el territorio ofrece. O sea, Bernácer, arquitectura contra la despoblación. Bueno, pues vamos a saludarla. Beatriz Fernández Castro, directora de Los Pies en la Tierra. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Beatriz, ¿cómo encaja la filosofía de tu estudio de arquitectura en Riopar con el entorno? Cuando comenzaste, ¿qué acogida tuviste? Pues la verdad es que muy bien, porque desde el principio no me ha faltado trabajo. Este es un ámbito, por desgracia, que no hay muchos técnicos, entonces era casi una cosa fácil, entre comillas, porque era una demanda que existía y que pude cubrir. Beatriz, claro, cuando hablamos de la Sierra del Segura decimos esto es una zona bastante despoblada, tiene problemas importantes de despoblación, aunque Riopar es un núcleo importante. Entonces, ¿tú ahí tienes clientes suficientes para que tu proyecto pueda salir adelante? Sí, vamos a ver, yo no estoy solo en Riopar, es verdad que hay que abrir un poco el abanico a todos los pueblos que hay en la zona. Pero sumando cada uno de los pueblos de esta sierra, que son muchos, sí que es verdad que hay suficiente para poder desarrollar una labor importante. ¿Cuál fue de hecho, hay muchísimo trabajo por hacer. Bueno, ahora hablaremos de los retos o de los proyectos futuros, pero echando la vista atrás, ¿cuál fue tu primer proyecto allí? Pues mi primer proyecto fue una obra en Nerpio, que es una cúpula geodésica, que era un proyecto para personas en itinerario de reinserción laboral, y era una sala de actividades múltiples en Nervio, en Covaroca. Y entonces hicimos un proyecto muy bonito que lo ejecutaron gente que estaba dentro de este itinerario. Bueno, la construcción no es perfecta porque no eran profesionales, pero fue una experiencia maravillosa, porque además también me permitió conocer un poco a la gente de la zona, y a raíz de ahí luego me conoció más gente y pude tener mucho más trabajo. Este fue tu primer proyecto, Beatriz, y eso fue lo que te empujó a seguir allí vinculada a tu pueblo, a la zona donde tú viviste y naciste, o no estaba en tus planes, o tenías otros planes de vida distintos. Bueno, yo en principio yo no pensaba quedarme en un pueblo porque era una cosa que no me llamaba nada la atención. Pero bueno, es verdad que hice mi proyecto de fin de carrera, lo hice para las fábricas de Riopar, y este fue otro de los proyectos importantes que me hizo seguir aquí, porque ya a partir de ahí formé parte de asociaciones culturales para protección del patrimonio rural y empecé a tener aquí un grupo de gente y unos proyectos muy, muy interesantes, porque hay una labor importantísima por hacer de investigación, de trabajo sobre todo el patrimonio que ahora mismo está desatendido de alguna forma. Espérame un segundito, Beatriz, porque voy a conectar un segundito. En el Congreso de los Diputados está compareciendo la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, para dar explicaciones por el caso Koldo. La escuchamos en directo. Dado que el principal partido de esta Cámara parlamentaria ha decidido saltarse todas las fronteras y saltarse todas las líneas rojas posibles, tengo que salir aquí a comparecer para explicar algo que siento intensamente, que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. Y yo sé perfectamente por qué estoy en política, y sé perfectamente el comportamiento que siempre he tenido en la política y en la vida pública. Y si quieren que les diga algo, les diré algo más. Yo entré en política. Una de las cuestiones que más me ha motivado siempre a estar en política es la lucha contra la corrupción, porque vengo de una tierra que desgraciadamente la ha padecido mucho y muy intensamente.
Y esa lucha contra la corrupción, que es algo que me repugna y que me detesto absolutamente, es de las cosas que más me han motivado a trabajar por lo público, por el interés general, por defender la ciudadanía, por defender a todos y cada uno de los ciudadanos, desde mi comunidad autónoma en ese momento o desde ahora, desde el Congreso de los Diputados, para toda España. Por eso quiero explicar bien el contexto en lo que les estoy explicando, las cuestiones que voy a explicar. Pero decía, el Partido Popular ha roto todas las líneas rojas, todas las fronteras, y explico yo el por qué estoy en política y el por qué creo firmemente en que la política es una tarea noble que hace cambiar la vida de la gente a mejor. Lo creía. Bueno, pues son los primeros creo, minutos de esa comparecencia de la presidenta del Congreso. Ahora, a partir de las 10, resumimos todo lo que de sí. Seguimos hablando con Beatriz Fernández de Castro, la directora de Los Pies en la Tierra, arquitecta rural, que nos estaba explicando ese primer gran proyecto vinculado a Riópar. ¿Y qué pasa, Beatriz? Que la cosa salió tan bien que dijiste, oye, pues me voy a quedar por aquí en la Sierra del Segura. Sí. Aquí me quedé. Establecí un poco también mi familia y ya me quedé. Beatriz, me parece muy interesante la filosofía que dices que tienes, que está muy ligada, por ejemplo, a la madera en la construcción rural. Pero ¿la gente acoge esto bien o dice, no, mejor hormigón, por ejemplo? Porque pues sé que los nuevos arquitectos estáis muy centrados en la madera, sobre todo los que estáis en los mundos rurales, pero ¿la gente esto lo está acogiendo bien o no? Al principio costó un poco, porque es verdad que había una especie de tradición, sobre todo solo en los últimos años, del hormigón como algo totalmente fiable, como que era lo mejor, y cuando empezamos a plantear estructuras de madera, pues eran pocos los que se atrevían a dar el paso. Pero es verdad que conforme han ido pasando los años y que empiezas a ver que funciona mejor que cualquier estructura y que la calidez, el confort que te da una estructura de este tipo es superior a una estructura de hormigón, es verdad que hemos conseguido pues prácticamente en todos los proyectos utilizar madera de una manera o de otra. No solo madera, sino también piedra, cal. También hemos vuelto a recuperar la tradición de construcción con cal, con tierra, con piedra, con todos los materiales que tenemos más cercanos. ¿Cuáles son tus principales clientes? ¿Es gente de la zona o gente que busca volver a estos pueblos como te ha ocurrido a ti o que busca instalarse allí? Pues al principio eran gente que estaban ya establecidos aquí, pero sí que es verdad que en los últimos años y sobre todo después de la pandemia he notado mucho pues la vuelta a estos territorios, vuelta o primera vez que vienen a establecerse aquí, gente que le interesa llevar otro estilo de vida o incluso con las posibilidades que tenemos ahora de internet y demás, pues establecer aquí sus negocios o su vida. Gente... Sí, Beatriz, te he cortado, discúlpame. Nada, gente que viene a retirarse ya como jubilación, pero no solo eso, gente que está tal vez como en los últimos 10 años de vida laboral y establecen aquí sus trabajos. En busca de una jubilación agradable. Luego también es verdad que las administraciones públicas, Beatriz, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que cada vez se apuntan más a hacer edificios integrados en el entorno, sostenibles. Sí. ¿Tenéis clientes que son administraciones públicas? Sí, trabajamos mucho para la administración pública, pero solo y en exclusiva para zonas rurales. No trabajamos en ciudad, porque es una apuesta desde el principio de lo que queríamos hacer. Entonces ese servicio se da a las administraciones que están en ayuntamientos de municipios pequeños o la administración de medio ambiente, todo o bien con recuperación de edificios o obra nueva, siempre vinculada al territorio rural. ¿La normativa os ayuda o os dificulta un poco vuestra labor a los arquitectos en estas zonas rurales? Pues tenemos un problema muy importante porque es una legislación hecha sobre todo desde ciudad, pensada para ciudad. Es verdad que en los últimos años se están dando pasos para facilitar, entre comillas, la actividad en las zonas rurales, pero todas las propuestas que se han hecho se quedan cortas para que nosotros podamos funcionar con cierta agilidad. Es decir, tenemos una normativa que para
para, por ejemplo, poder construir en una aldea que no está considerada suelo urbano porque le falta algún servicio, como es propio de lo que es una aldea, que no es una ciudad, pues necesitamos un plan especial y después de un plan especial necesitamos una calificación urbanística. Todo esto, aparte de la inversión económica que requiere, es un desgaste de tiempo que mucha gente no está dispuesto a dar, ¿no? Entonces, pues todo eso nos bloquea bastantes proyectos, ¿eh? No te hablo de 1 o 2 puntuales, sino que son muchos proyectos que están en stand-by por el bloqueo de la normativa urbanística que tenemos en la actualidad. Nos pasa un poco como los agricultores, ¿no? Que dicen que sus normas las hacen en despachos urbanos. Y claro, no sé. claro. Es todo burocracia, una burocracia que nos come y que bloquea un desarrollo real que está incipiente y que al final echa para atrás a mucha gente, inversores, gente que quiere establecerse en estos territorios, porque los tiempos que requiere son tan ridículamente largos que bloquean cualquier posibilidad de desarrollo. Y ya te digo que sí que se están haciendo pasos en esta dirección, pero todavía estamos lejos. Háblanos de algún proyecto que tengas ahora mismo en mente o de cara al futuro. Pues, a ver, ¿qué cuento? No sé, ahora mismo estoy haciendo unas viviendas para mayores en Nerpio, que es un pueblo de la Sierra de Segura también. Y es una iniciativa de la Junta para desarrollar viviendas para personas mayores que se valen por sí mismos. No es una residencia de ancianos, sino que es para gente totalmente autosuficiente, pero que lo que se intenta es un poco cuidar de que tengan esa vida en compañía, eliminar esa soledad de las personas mayores que conforme se acerca el final de tu juventud, ¿no? Por decirlo así, pues te empieza a invadir la soledad. Entonces son edificios pensados para vivir un poco en comunidad. Cada uno tiene su espacio propio, pero también tiene espacios comunes, con lo cual se genera una vida muy, muy interesante, ¿no? Con este tipo de edificios. Qué interesante esto, Bernatzer, cuando hemos hablado también de la gente mayor que está en pueblos despoblados, claro, y que no tienen alternativas más que irse a una residencia o tenerse que ir a una ciudad con algún hijo. Esto que está contando Beatriz me parece una alternativa súper interesante para estar un poco. Claro, es muy bonito porque además no te desvinculas de tu pueblo, que al final cuando tú ya te vas haciendo mayor, lo que menos te apetece es cambiar de entorno y tal, y ellos tienen su vida con sus amigos en tu pueblo, pues te apetece quedarte ahí. Entonces simplemente poner los medios, ponerlo fácil, y me parece una iniciativa preciosa por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, que la verdad es que yo creo que está funcionando muy, muy, muy bien. Beatriz Fernández Castro, directora de Los Pies en la Tierra, arquitecta rural, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Castilla-La Mancha. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. 9:52, otras historias de repoblación. Lo primero es recordar cómo otros proyectos como los de Beatriz fueron reconocidos como iniciativas rurales femeninas. Hay que recordarlo esta semana. Bernatzer, el pasado mes de octubre, con motivo del Día de la Mujer Rural, fue reconocida Beatriz Fernández Santos con Los Pies en la Tierra, y también las hermanas Sánchez de Lozano, al frente de una de las mejores almazaras de aceite de oliva, con sede en Alcocer, en Guadalajara. De Ciudad Real, la ganadera María Josefa Magdaleno, que hace quesos en 5 casas. De Cuenca, Mari Carmen Higueras, que a través de las redes sociales imparte clases y consejos de cosmética desde Las Pedroñeras. Y de Toledo, Dulcinea Ortiz del Toboso, nunca mejor dicho el nombre, gerente del Biofood, productos ecológicos en pleno corazón de La Mancha. Bueno, además en Galicia la despoblación aumenta en las zonas interiores, con aldeas en peligro de desaparecer. Según el último informe de la Federación de Municipios y de Provincias, la lacra de la despoblación afecta a Galicia interior, que ha perdido casi 100.000 habitantes en los últimos 10 años. Las provincias de Lugo y Orense son las más afectadas porque el envejecimiento brutal de la población va acompañado de la falta de relevo generacional. Hay un fenómeno que también hay que destacar. Mientras el interior de Galicia se despuebla a pasos agigantados, las zonas costeras aumentan de población también de forma considerable. La llamada Galifornia, la autovía del Atlántico, parece que es la frontera. Bueno, y háblame por último de ese proyecto de 2 hermanas de Castellón, por si hay efecto contagio, un proyecto que no para de recibir premios y reconocimientos por su lucha contra la despoblación.
Uno de los proyectos es un estímulo para seguir adelante con una situación de despoblación. Son 2 hermanas, María José González, técnico en farmacia, pero antes que nada amante de su pueblo y de sus raíces. Lo que está intentando es volverle a dar vida al bar de su pueblo, el refugio, y ganarse la vida con ello. Es tarea complicada esto de los bares en los pequeños pueblos, y sobre todo que sean rentables, pero son fundamentales para que la gente sienta que hay algo más allá de su casa en un pequeño pueblo. Gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Bernardo. Hasta luego.